¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿qué tal, Ever? Había algo raro porque estaba escuchando un sonido, pero estaban todos con los micrófonos apagados. Sí, yo vi lo mismo. Me llamó la atención porque escuchaba sonido y veo que están todos muteados. Así Me que, pasó la otra vez, me esa zona. no, el tema es que en realidad hay un mecanismo que no sé dónde está. Eh, ok, no sé dónde está, que oculta los participantes que no tienen video. Saca los cuadraditos. Entonces puede haber un participante, pero no sé, ahora dice participante 5. La otra puede ser un buffer que haya quedado cargado. Digamos, estos servidores Jitsi están acá. Bien. Bueno, estamos esperando un par de minutos que entre que entren los compañeros y entre Caputi. ¿Cómo están viviendo esta distanciamiento social voluntario? ¿Cómo era el término? Distanciamiento social. Aislamiento preventivo. Preventivo. Sí, no hay más aislamiento. Ahora es distanciamiento. De distanciamiento. Sí, porque en realidad no estás aislado, te estás a distancia. Sí, que me parece correcto el término cambiarlo a distanciamiento. Distanciamiento preventivo, voluntario, porque dejó de ser obligatorio, y uno más. Social, distanciamiento social preventivo voluntario. Porque no vamos a quedar, estamos en esta hasta marzo-abril, de acuerdo al fabricante de las vacunas que va a haber en la Argentina. ¿Cómo la están pasando? Está complicado. Yo soy asmática y no salgo literalmente del 16 de marzo. Así que se está complicando. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Sí. O sea, es que en hebreo es lo que hay, se dice Sema Yesh. Y es una frase muy... suena más tajante que en castellano. Sema Yesh. Entonces vos entras a un negocio, mi hermano vive en Israel, entonces a veces, uno de mis hermanos, el otro en Francia, vos vas a un local y hay una remera y vos le decís, no la tendría en otro color, te mira así y te dice, Sema Yesh. Es lo que hay. Es lo que hay. No joda. Ahí está lo que está colgado. Pero ese Sema Yesh es más o menos no joda. Entonces le pregunté a mi hermano, che, ¿cómo es esto? Dice, no, esto te lo van a decir 25 veces, sobre todo la generación vieja, etcétera. Dice, hay una sola cosa con la cual no se puede decir Sema Yesh, y es con respecto a la esposa. Porque eso cae mal.
Y un poquito ofensivo, capaz. Sí, ¿qué? ¿Tu mujer es? Se me Es lo que hay. Pero bueno, no sí, se puede. más o menos. No, porque aparte, en el momento que se constituyó, esto tiene una historia densa atrás, porque en el momento que se constituyó el Estado, hubo más de 400.000 refugiados que vinieron de la Shoah nazi. Y entonces, bueno, se formaron las parejas que se pudieron formar. Y bueno, y ahí sí, efectivamente era Semayej. Situaciones muy duras que pasó la gente en su momento. Pero otra historia. Así que sí. Esto es lo que hay, con esto hay que convivir con la mejor buena onda posible y entendiendo que nos tenemos que cuidar. Mi esposa también es asmática y también está muy guardada. Entre mi esposa asmática y yo cardíaco, No, estamos... complicado. No está nada fácil la mano para nada, pero no, lo que extrañamos sobre todo son los chicos. La reunión con los chicos, está bien, lo hacemos por Zoom, etcétera, pero nuestros hijos cuando a veces por algún motivo, sobre todo cuando tienen que manguear, pedir prestado una herramienta o pedir prestado algo, es decir, el viejo siempre tiene, entonces vienen y dicen, bueno, papá, ¿tenés una mesita de esas para desayuno? Sí, tengo una mesita para desayuno. Bueno, yo voy a tu casa, vos dejala apoyada en la puerta, yo tengo la llave, andate a la cocina, yo entro, la agarro y me voy. Y claro, aparte por cuidarlos a ustedes también, ¿no? Ese es el tema. Está perfecto, entonces yo lo veo a 4 metros de distancia y No, la última vez quedamos en que me esperen en la vereda y los dos con barbijo y a más de 2 metros charlar unos 10 minutos en la vereda, que según los médicos la probabilidad ahí de contagio es muy baja en lugares abiertos, pero en eso estamos. Bueno, estamos, salvo el Caputin, estamos prácticamente todos, así que voy a empezar la grabación y empezamos la clase. Ok. Santiago, no sé tu apellido, Santiago. Tenés puesto el nombre Santiago nada más. Por favor, poné el nombre, así cuando pasamos lista figurás completo. Ahí está. Es Morris. Bien. ¿Alguien quería hablar? Ruggini, ¿querías decir algo? No, profe. Ok. Ok. Álvarez, tu conexión es muy mala por lo que veo acá. Si podés por el chat. Oh, ok, llegó Caputi. Aplausos. ¿Cómo va? Estábamos comentando que hay que poner buena onda muy en la mano. Y sobre todo porque encima las últimas 2 clases fueron re pesadas. Realmente, Matías, ¿te comenté alguna vez la anécdota de Laurencio? No, No. no Ok. me acuerdo. Ok. Cuando yo estudiaba ingeniería en la UNLP, estudiaba ingeniería química, antes de pasarme a computación, la forma de decir a alguien que es pesado, denso, es decir que es un plomo. Bueno, los de ingeniería química éramos un poquito más sofisticados. En ese momento, en la tabla de elementos, el elemento 103 era el Laurencio. Hoy ya van por el 118. En honor de Sir Lawrence, no sé cuánto. Y tenemos un compañero que era lo pesado, y entonces le habíamos puesto de apodo Laurencio.
Entonces Laurencio decía esto y Laurencio esto. Y hablaba con el profe y decía, no, pero a Laurencio no le dé bolilla, qué sé yo. Y en la mitad de una clase, el profe que nos hacía pasar al pizarrón a hacer clase, a hacer algunos ejercicios, decía, bueno, Laurencio, usted no pasa nunca. Y el alumno lo miró con una cara. Entonces le explicamos que era un apodo no precisamente positivo. Claro, suena, es un nombre, Laurencio. Pero esta clase sí fueron dignas de que le hubiera dictado Laurencio por lo denso. Lo que pasa es que los temas son densos, los temas son conjuntos de algoritmos. Así que vamos a tratar de hacer la clase de hoy un poquito más liviana, o más bancable más que más liviana, pero los temas son así. Y cuando se dan en forma presencial uno intenta generar otra dinámica, pero se hace un poco más difícil. ¿Ok? Bien. ¿Está Dalsobo? Sí, sí. Ok, cruzar los dedos del sobo que voy a compartir pantalla. Bueno. Antes que comience, Jorge, hay Sí. 2 personas con Fellow Sister. Pónganse por favor los nombres porque si no, no les puedo pasar el presente. Ok, se regularizó. No, Fellow Sisters, dicen. Ok. Puede pasar que tengamos... Por ahí quedó. Ya no los veo. No, No, ahí no. está. No los vemos. ya no los vemos. Puede haber pasado dos cosas. Puede haber pasado que... también tenemos gente que son oyentes. Lo cual no hay problema, digamos. En sistemas operativos nos pasó que en el segundo cuatrimestre se anotaron, de pronto hay como 15 inscriptos más, y en el Moodle, y en el canal de YouTube. Y lo que pasa es que un docente de la regional San Nicolás dijo, vean los videos de sistemas operativos de la regional La Plata, y le estamos dando clase a la gente de San Nicolás también. Cosa de la pandemia. Ok. Ok. No, esto está mal porque tengo que sacarlo de pantalla completa. Dalsopo no me hizo acordar de eso. A ver, metí la pata acá. Un segundito. Vamos de vuelta. Base diapositivas. Configurar presentación. No tengo forma de que quede fijo esto. Ok, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Ok. Está bien. Estoy en esta que es la que corresponde. Bien. Uno de los temas más importantes del modelo relacional. El modelo relacional, cuando lo plantea Codd, lo plantea en 1969, no se hace operativo hasta 1982-83, o sea, se tarda más o menos unos 15 años en esto. Matías, ¿se me escucha bien? Sí. Ok.
¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El problema es que al basarse en la teoría matemática de modelos, de conjuntos, la idea básica y lo esencial del modelo relacional es que yo puedo hacer una consulta en un lenguaje declarativo. O sea, yo no le digo al motor cómo hacer la consulta. Yo le digo, quiero esto. Select, nombre y apellido, from, empleado, where, edad mayor que 60. Pero no le digo cómo. Entonces, para hacer esto, desarrolló la álgebra relacional, que ya la vieron en la materia gestión. Todo un modelo matemático muy poderoso, pero estas consultas eran muy lentas en comparación de las otras arquitecturas que había hasta el momento, que eran la jerárquica y la plex, donde los programadores eran los que le decían qué hacer. Si programaban algoritmos basados en teoría de grafos. Entonces, la pregunta que lo que enseñamos ahora en la cátedra es cómo se hace esa transformación. O sea, cómo pasamos de una sentencia declarativa a una sentencia ejecutiva, cómo pasamos del SQL al álgebra relacional, y cómo hacemos para que esto responda en tiempos operativos, porque en 1975 andaba, pero era, como decía un amigo mío, esto es más lento que matar un burro a pellizcones, más o menos, o suicidarte con una criollita. Entonces, para esto se desarrolló un modelo que es el concepto de costo. Cuando hablamos de costo no hablamos de plata, hablamos de tiempo. Pero como esto lo hicieron en Estados Unidos, y en Estados Unidos time is money, es una frase muy hecha de ellos en muchas de las cosas, esto está tomado como modelo de costos. Entonces, ahora sí volvemos a compartir la pantalla. Volvemos atrás a las primeras. Bien, bueno, esto no hace falta, esto. Entonces, bueno, acá optimización está mal, lo correcto es decir mejoramiento. Pero es una traducción. Entonces el tema es cómo vamos a lograr que los tiempos de respuesta sean equivalentes. Ahora vamos a ir viendo. Entonces, voy a pasar rápido esto, voy a llegar ya a la parte final. Ok, Matías, ¿se ve el cursor? Estoy rodeando la primera consulta. Está muteado, sí. Ok. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros escribimos select asterisco from esto. El motor de base de datos, el Database Manager System, lo que va a hacer varias etapas. Lo primero es tomar el analizador y traductor. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a verificar lo que yo declaré. O sea, ¿existe la tabla R1? ¿Tenés permiso para leer la tabla R1? ¿La condición esa es factible? ¿Estás sumando, tenés una suma y son valores numéricos? Etcétera. O sea, lo primero que va a hacer es primero una validación sintáctica, una validación semántica, o sea, sintáctica, que la sentencia esté bien escrita, semántica,
de que son correctos los operadores. O sea, esto, el analizador de traductor es una especie de compilador. Y la salida de esto, de este traductor, va a ser una expresión en álgebra relacional. Para poder hacer eso va a tener que acceder al diccionario de datos que lo genera el motor, donde están las declaraciones de todas las tablas, los permisos, etcétera, etcétera. La expresión en álgebra relacional ya es ejecutable. O sea, es el traductor, y ahora más adelante vamos a ver cómo lo hace, es el traductor el que transforma un lenguaje declarativo en una expresión ejecutable. Ever, ¿se me entiende hasta acá? Sí, perfecto. Ok. Ever, estás autorizado a decir, interrumpirme cuando no se entiende algo, porque no tengo referencia de caras. Bien, quedamos así. Lo que no se entiende me decís, profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Entonces, bárbaro. Te haces cargo, ¿eh? Bien. Entonces acá tenemos una expresión en álgebra relacional, pero esta puede ser muy mala. O sea, esto puede tardar un siglo. La expresión que surja de la traducción automática puede ser muy lenta. Vamos a dar un ejemplo para que lo entiendan. Supónganse que yo tenga que seleccionar las alumnas mujeres estaría más, las alumnas de la carrera de sistemas mayores de 45 años. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo dos formas de hacerlo. Yo tengo todo el conjunto y puedo primero filtrar por sexo. En una población general voy a tener la mitad varones, la mitad mujeres. Y una vez que me quedé con esa mitad, filtro por edad. O sea, voy a tener que volver a leer la tabla, la mitad de las tuplas. Ahora, si hago al revés, si filtro primero por edad, cantidad de alumnos mayores de 45 años son muy pocos. Entonces, la segunda lectura, que es donde voy a ver si son varones o mujeres, va a ser una lectura mucho más corta. Entonces, de acuerdo a con qué filtre primero, va a ser la velocidad de respuesta. Si filtro primero por aquella condición que excluye la mayor cantidad de tuplas, la respuesta va a ser más rápida que cuando filtro por aquella condición que me deja viva gran cantidad de tuplas. Entonces, la traducción automática que va a ser al álgebra relacional puede ser muy mala para su ejecución. ¿Correcto? Entonces, esta expresión de álgebra relacional, así como está, va a andar bastante mal. Entonces, ahí tiene información extra, o sea, ya sabe de mano que tiene pocos alumnos mayores de 45 años, o sea, estamos hablando de una consulta de edad, ¿no? O sea, en este caso para hablar, que el ejemplo que dio, bueno, medio obvio, pero si usted tendría que hacer una consulta de algún otro dato, ¿me escucha? sí, te escucho, pero yo te escucho con mucho eco, no sé los demás. Pero no importa, o sea, yo te escucho, te escuché con mucho eco. Perdón, ahora lo escucho mejor. Bien.
nada, digo, si usted tiene una cosa que no tiene una referencia, ¿cómo sabe cuál es la sigla que tiene que ser? Ajá. Ahí es donde en eso trabajó 12 años nuestro buen amigo Kut. ¿Cómo saber eso? La pregunta es correctísima. Pero esto es como los libros de Agatha Christie. No te podés ir al final de la página, al final del libro a ver quién es. Justamente eso es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos cómo hacerlo? ¿Correcta la pregunta? A eso, con esto vamos a trabajar. Me pasé. Ok, ahora tengo que pasar todo de vuelta. Bien. Entonces, el optimizador, el mejorador, el que intenta optimizar, acá estamos usando la versión en inglés de la palabra optimizar, que es mejorar lo máximo posible, no garantizar que sea lo mejor absoluto, va a hacer muchas operaciones, las vamos a estudiar, basadas en estadísticas que tiene de los datos. En función de esto, va a generar muchos planes de ejecución, muchas formas de hacer la misma consulta. En el ejemplo que yo di, había dos, una primero filtrar por edad y otra primero filtrar por sexo. Teníamos dos planes de ejecución. El optimizador va a generar muchos planes, va a evaluar los costos de cada plan y entonces va a elegir aquel que tenga menor costo en tiempo. La clase de hoy y quizá la próxima es responder cómo sé eso. Donde tengo el plan de ejecución, que ya es una búsqueda binaria, lo paso al motor de evaluación, que simplemente hace las lecturas correspondientes y obtengo resultado de la consulta. Algunos motores nos van a permitir ver el plan de ejecución e inclusive modificar el plan de ejecución a los efectos de tunear, hacer un tuning. En este lunfardo informático apareció el verbo tunear, tratar de mejorar el plan de ejecución propuesto. Entonces, los motores de base de datos relacionales se caracterizan por esta función muy compleja, con muchísimas rutinas matemáticas, con muchísimo análisis estadístico, que permite evaluar los costos en tiempo de una consulta y seleccionar el que tarde menos. Esta es la forma como trabaja. Este mismo optimizador lo van a utilizar todavía un poco más complejo, o sea, no el mismo, sino un poquito más complejo, los motores relacionales orientados a objetos. Profe, Sí. ¿se me escucha? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Cuando estamos en el nivel de expresión en álgebra relacional, ahí tenemos no la consulta que queremos realizar, sino las posibles que puedan llegar a realizarse, porque eso lo filtra, digamos, el optimizador busca la mejor manera, como dijo recién, de hacer esa consulta, cuál es la que menos costo lleva en tiempo. Y ya en el plan de ejecución tenemos la consulta, ya cómo se va a realizar. Exacto. Y no tenemos nada más, o sea, tenemos ya las instrucciones listas para ser ejecutadas. En álgebra. Sí, el motor en álgebra, sí. O sea, depende del motor. Cada uno de los motores te pueden mostrar uno o varios de los planes de ejecución. Eso va a depender de la implementación de cada uno de los motores. Pero bueno, yo pensé que sería uno solo siempre, así, uno. No, la rutina
las rutinas del motor que nos permiten hacer tuning nos van a permitir ver distintas opciones, dependiendo cada una, ¿sí? O sea, ahí entramos en un mundo muy grande, que es el mundo de las distintas implementaciones de esto. No sé, Matías, si quieres comentar algo con respecto a la optimización en esto. No, muchas veces, o sea, está bien todo explicado, muchas veces se deja que, o sea, que la query, la consulta llegue a lo que es el motor, se optimice y listo. Y en la mayoría de las veces, esto lo vamos a ver un poquito en la práctica, el optimizador es lo suficientemente inteligente como para saber qué hacer. Diría, o sea, en el caso de MySQL, MariaDB, hay otros motores mucho más caros y mucho más complejos que, bueno, van a optimizar de otra forma. Pero muchas veces también lo que se puede hacer es, desde el lado de la programación, más que nada, si se conocen los datos, o sea, siempre partimos de que hay que mínimamente conocer con lo que estamos trabajando. Se pueden llegar a hacer pequeños ajustes, como decir, bueno, un índice más, un índice menos, y podemos ayudar a la optimizadora a que logre mejores resultados. O sea, hay una parte sí medio automatizada y que no podemos hacer mucho, y hay otra parte que, según nuestro código, podemos sí tratar de ayudarlo, por así decirlo. Dale. Por ejemplo, hay una sentencia que es que nos permite crear un índice cluster, un índice que obliga a ordenar de acuerdo a esa clave. Clusterizar la tabla, digamos. Clusterizar era, ¿no? Sí, está bien. Entonces sí, hay muy pocas sentencias SQL donde nos metemos en la capa física. El modelo teórico es que la capa física no la vemos, nos debería ser totalmente transparente, pero en algunos casos nos va a convenir, por ejemplo, ordenar una tabla por un campo y para que cuando se haga la consulta luego lo haga. Ahora, motores muy caros como el motor Oracle o el motor DB2, sí, que valen cientos de miles de dólares o millones de dólares en sus versiones corporativas, es justamente porque su optimizador es altamente eficiente y permite tiempos de respuesta que manejando miles de millones de tuplas, más todo un conjunto de el análisis estadístico de los datos. Entonces, el optimizador nos va a anterior, es podrido. El optimizador nos va a generar, basado en el código, nos va a generar el plan de ejecución que, de acuerdo a las rutinas y a lo... esto es lo caro, lo que pagamos es esto, es el optimizador. En algunos motores baratos de base de datos, o simplemente administradores de archivos que no son base de datos propiamente dichos, como Access, etcétera, directamente de la expresión de álgebra relacional se tomaba como plan de ejecución, porque ya es ejecutable. Entonces las primeras, entre comillas, base de datos DB2, por ejemplo, que tenían las PC, directamente lo que ejecutaban era la expresión en álgebra relacional. Los motores corporativos tienen los optimizadores. Ejemplos en marcas comerciales son DB2 de IBM, Informix, que la compró IBM, Oracle, la más utilizada,
etc. Bien. Ok. Bien, se entendió. Seguimos. Entonces, una de las formas muy simples sería, por ejemplo, usar una búsqueda por un árbol lineal izquierdo, que lo que va a hacer es esto, una lectura secuencial. O sea, voy y leo cada uno de ellos y miro por la condición. Fácil de programar, pero el más costoso en tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar ahora es con cómo trabaja el motor, cómo trabaja el optimizador. Y aparece esto, las expresiones equivalentes, la regla de equivalencias en el álgebra relacional. O sea, nosotros tomando la expresión en álgebra relacional generada por el traductor, lo que vamos a hacer ahora es generar múltiples planes de ejecución que sean equivalentes porque el resultado es el mismo. Por ejemplo, si yo tengo que hacer A por B más A por C, puedo tomar la regla asociativa de la multiplicación y hacer A por la suma de B más C. Entonces, la cantidad de operaciones, acá hay una operación menos. Es un ejemplo, de nuevo, muy grosero, pero para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Esta cuenta la podemos hacer de las dos maneras. De la segunda manera hacemos una multiplicación menos. Entonces, dos expresiones son equivalentes y el resultado es el mismo. Y una puede ser mucho más eficiente que la otra. Entonces, estos vienen del álgebra de conjunto. Bien. Hay más de 400 reglas de equivalencia. Así que vamos a ver algunas, muy poquitas, las más importantes para que tengan una noción de cómo funciona. Así que si alguno tiene un café a mano, tómelo, pongan esta parte viene densa, es un plomo, es todo matemática, lo lamento, no hay otra anterior. No, está bien porque acá es el listado de lo que vamos a hacer. La primera que vamos a mirar, si yo tengo muchas selecciones, la selección C sub n de la relación R, la selección de la selección de la selección, puedo sacar todas las condiciones y unirlas con la conexión AND y hacer una sola selección. O sea, reduje muchas operaciones selección a una sola operación selección con múltiples condiciones. Me ahorré un montón de operaciones. Estas condiciones son menor, igual, mayor, las condiciones booleanas. Perdón, profe, no me quedó claro. ¿Eso lo hacemos nosotros o lo hace el optimizador? Esto lo hace el optimizador. Zafás, por eso lo pagás. El optimizador va a empezar a hacer un montón de cosas. Una de las cosas que va a hacer es usar todas estas. Yo voy a nombrar, tengo 12, creo que voy a llegar a nombrar 8, porque ya se está haciendo tarde. Pero para que sepas qué es lo que está haciendo adentro, ¿correcto? O sea, ¿cómo hace? ¿Cuál es la, entre comillas, magia que hace? Bueno, lo que hace son operaciones de teoría de conjuntos. O sea, si yo tengo para seleccionar, selecciono primero los mayores de 25 y selecciono luego los que tienen coche y selecciono luego
los que viven en La Plata, puedo de entrada seleccionar los mayores de 25 que tienen coche que viven en La Plata. Y hago en una sola operación el filtrado de todo. Entonces, un conjunto de selecciones puedo, generando con el operador AND, que es un y, se tiene que cumplir esto, y esto, y esto, y esto, unirlas en una sola operación. Primera regla de equivalencia. Estas dos operaciones dan el mismo resultado, son equivalentes, podemos transformar esta en esta. Sigo. Esta la acabo de decir. Ok, la estamos viendo en dibujito. Entonces, segunda, muy interesante. Seleccionar primero por una condición y luego la otra, las puedo invertir. Era el ejemplo inicial que yo daba. Cuando decía selecciono primero por edad y selecciono después por sexo. El resultado es lo mismo. O sea, la selección tiene la propiedad conmutativa. O sea, la primera era asociativa, luego esta que es conmutativa. Este es el dibujito que nosotros tenemos. Tercera, la proyección. ¿Se acuerdan la función proyección de álgebra? Yo estoy partiendo de la base que ustedes se acuerdan. Estas son todas operaciones del álgebra relacional. No la repasé porque ustedes la vieron. Proyección es quedarme con columnas. Selección es quedarme con filas. Si tengo la proyección y sobre esa proyección otra proyección y sobre esta, en realidad me puedo quedar nada más que con la primera proyección, porque voy a ir eliminando columnas. Entonces, en vez de eliminar las columnas de a una, de entrada, me quedo nada más que con la columna que quiero. Y todas estas simplemente se anulan. O sea, si yo tengo este ejemplo, 3 y la segunda proyección me quedo en 2 y en la tercera me quedo en 1, simplemente hago la proyección en la cual me quedo en 1. Las cascadas de proyecciones, elimino un conjunto de proyecciones. Sigo. Y acá vamos a ver que como 3 funciones se transforman en una. Y acá viene el truco muy importante. La proyección de la selección es equivalente a la selección de la proyección si los atributos por los cuales hago la proyección no me los eliminó la selección. O sea, si yo voy a eliminar un montón de filas y luego un montón de columnas, puedo hacerlo en cualquiera de los dos, siempre y cuando elimine la columna no elimine las condiciones por las cuales hacía la selección. Entonces, fíjense cómo viene la mano hasta ahora. Puedo hacer cascada de selecciones, cascada de proyecciones, y en un select muy grande que tiene selects internos, lo reagrupo todo, junto a todas las selecciones por un lado, junto a todas las proyecciones por el otro, todas las proyecciones las anulo hasta quedarme nada más que con la última, siempre y cuando no haya eliminado atributos por los cuales se haya hecho la selección, y me ahorro un montón de operaciones. Con estas propiedades es con las cuales se está trabajando el motor, el optimizador. Y entonces sí, voy a ir eliminando un montón de pasos de los que me generó la traducción inmediata. Ever, ¿se entiende? Sí. Ok.
Ahora, de la misma manera, el producto cartesiano y el join son conmutativos. Lo puedo hacer en distinto orden. Y puedo distribuir la selección con respecto al join y también con respecto al producto cartesiano. Esto nos permite, en el orden de ejecución, desplazar las selecciones hacia abajo, o sea, hacer las selecciones cuando tengo menor cantidad de tuplas. Recién voy a hacer la selección cuando tengo menor cantidad de tuplas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema muy serio acá? Ustedes vieron en gestión el producto cartesiano. Entonces, si yo tengo dos tablitas de 1000 y hago el producto cartesiano, ¿cuántas tuplas va a tener la tabla resultante del producto cartesiano? 1000 tuplas por 1000 tuplas. 1.000.000. Si el producto cartesiano hace explotar drásticamente los tamaños de las tablas, porque va cada tupla contra todas las tuplas de la otra tabla. Y son dos tablitas chiquitas. 1000 por 1000. Tablita de 1000 tuplas. Una tablita de nada. Pero cuando le hago el producto cartesiano, 1.000.000. Y si sobre estas tengo que hacer una selección, tengo que hacer 1.000.000 de lecturas de resultados. Acuérdense, el join es la proyección de la selección de un producto cartesiano. La expresión de un join. Ahora, como es distributiva, puedo primero seleccionar en una tablita de 1000 y me quedo nada más que con 100. Segundo, seleccionar en la otra tablita de 1000 y me quedo nada más que con 10. Y entonces ahora 100 por 10, 1000. La selección completa la voy a hacer sobre nada más que 1000 en vez de sobre 1.000.000. Ever, te perdí. No, pero me quedé con una duda sobre. Usted dijo que el join es conmutativo. ¿El left join y el right join también? Ok, no. Matías, ¿lo escuchaste bien? A mí me resuena. No te estoy escuchando bien. Sí, mucho eco, no sé qué. Hay un eco. Profe, Sí, ¿podemos volver a la filmina? sí, un segundito. Es que quiero ver bien cómo leerlo. Cómo leer toda la línea. Para saber qué es específicamente qué cosa. ¿Qué representa qué cosa? En nuestro lenguaje. Selección de C1 y C2 del o producto cartesiano join de la relación 1 con la relación 2 es equivalente a la selección con la condición 1 de la relación 1, producto cartesiano o join de la selección por la condición 2 de la relación 2. Si el atributo de la condición 1 pertenece a la relación 1 y el atributo por el cual filtro en la condición 2 pertenece a los atributos de la relación 2. Genial, profe. Muchas gracias. Perdón, Ever, repetime la pregunta o mandala por el... Sí, ¿Me escucha ahí? yo te escucho, sí. Me Despacito. preguntaba si el left y el right join también son conmutativos. La lectura y la escritura. No, el join a la izquierda y a la derecha. Ah, está bien. El left join o right join, no. No directamente, bajo ciertas condiciones.
Acá estamos en un join. Bien. Entonces, de esta manera, digamos, tal como está expresado a izquierda la función, si yo hago el producto cartesiano primero y luego la selección va a ser sobre una tabla muy grande. Mientras que si la distribuyo, van a ser dos selecciones sobre tablas muy chicas. Este es el ejemplo en el cual nosotros estamos viéndolo. Bien. O sea, lo que estamos viendo son un conjunto de reglas de la teoría de conjunto que le van a permitir al optimizador reducir drásticamente la cantidad de lecturas que tiene que hacer. Bien, seguimos en el mismo ejemplo. Otra forma de expresarlo con la parte gráfica. Es un plomazo esta presentación. Entonces, acá tenemos las dos, bien, lo que habíamos empezado. Séptima. La proyección también es distributiva con respecto al join barra producto cartesiano y nos permite hacer las proyecciones cuando nos quedamos con tablas más pequeñas. Entonces, es todo el ejemplo con su gráfica correspondiente. Acá vamos a avanzar un poco más. La conmutatividad de la unión y la intersección. O sea, los operadores selección, proyección, unión, intersección, producto cartesiano, son todos operadores del álgebra que yo parto de la base que los vieron holgadamente en álgebra. Bien. ¿Es correcto? ¿Los vieron en álgebra? Sí, sí. Bárbaro. Muy bien. Anterior. Entonces, de nuevo, la unión entre R1, unión R2, unión R3 es equivalente, etc. Todos estos conjuntos nos van a ir reduciendo drásticamente la cantidad de lecturas que vamos a tener que hacer. Esta es muy importante. La selección con una condición de un producto cartesiano, y este producto puede ser muy grande, es equivalente al join bajo la condición. Si la condición es un join por igualdad. Y esto nos permite una reducción drástica en la cantidad de operaciones. Bien. Entonces, estas son el conjunto, son 12 de unas 700 reglas de equivalencia con las cuales va a trabajar el optimizador a los efectos de poder generar múltiples planes de ejecución de manera que ahora poder calcular cuántas lecturas donde dice que una vez el usuario tiene una relación diferencial, se puede tener la lista, y tienen controles, pero si yo no tiene control
Ok, está... No sé por qué me está pasando esto. Vamos de vuelta. Está muteado, Jorge. Está muteado, profe. Sí, lo que pasa que me muteé para ver si ese había entrado una especie de eco o sonido y si era yo. Y es mi compu que se le ocurrió reproducir algún otro audio. Hay algún buffer ahí de algún video de YouTube dando vuelta. Ok, desapareció ese sonido, ¿no? Bien. Entonces, una vez que tenemos las reglas de equivalencia, lo que vamos a utilizar es el cálculo de la cantidad de accesos a disco para cada una de las operaciones. O sea, lo que vimos en la presentación anterior fue cómo genero múltiples planes. ¿Correcto? Ahora lo que vamos a ver es cómo puedo calcular cuántas lecturas me trae cada operación. Por ejemplo, si tengo, para eso voy a usar una serie de datos estadísticos. Dentro de los datos que voy a trabajar para los registros de longitud fija, a ver la anterior. Tengo que poder volver a la anterior. Ok, bárbaro. Anterior. Entonces, lo que vamos a buscar son los accesos a disco, porque digamos, todo esto me genera tiempo. Acceso a disco, tiempo de CPU, los costos de comunicación, y esto va a generar el tiempo de respuesta para un plan de evaluación. De todo esto, lo más lento que estamos viendo es el acceso a disco. ¿Por qué? Porque las velocidades de disco las estamos mirando en milisegundos, mientras que las velocidades de uso de CPU las estamos trabajando en el orden de los nanosegundos. O sea, hay un orden de 10 a la 5 de diferencia de tiempo entre uno y otro. O sea, con una sola lectura a disco que yo me ahorre, tengo tiempo para hacer entre 100.000 a 1.000.000 de operaciones de CPU. Entonces, con lo que vamos a trabajar esencialmente es con disminuir drásticamente el acceso a disco. ¿Qué necesitamos para calcular el acceso a disco? Bueno, saber el tamaño de cada archivo, las vistas que tenemos, la cantidad de registros que tiene cada archivo, los tamaños de cada uno de los... acá la palabra correcta no es atributo, es campo, dentro de los registros, el tamaño de los bloques. Y datos estadísticos para saber, ok, cuántos valores distintos existen. Por ejemplo, estoy seleccionando por edad, no van a aparecer 900 años de edad de una persona. Entonces, hay atributos que pueden tener dos campos, sino un binario. Algunos pueden tomar valores entre 1 y 10, la nota de una materia. Edad de la persona puede tomar valores entre 0 y 120. Y datos como el mínimo y máximo de los atributos que estamos trabajando, o sea,
Son todos datos estadísticos que nos van a permitir, analizando estadísticamente, la cantidad probable de registros que cumplan esta condición. Y cómo está organizado el archivo, el método. Si estamos trabajando con registros, y la mayoría de estos, va a existir lo que se llama el factor de ablocamiento. O sea, si para cada uno de los, supongamos, empleados, yo tengo una variable de tipo record o variable de tipo struct que ocupa 64 bytes, y mi registro, la lectura física es el sector mínimo del disco. Si ustedes se acuerdan, en sistemas operativos la lectura física es por sectores. Lo que vamos a tener es que cada vez que leo voy a leer datos de 8 empleados, porque leo 512 bytes. Esto se llama factor de ablocamiento. Entonces tenemos la cantidad de bytes de cada registro, el tamaño de bytes de cada bloque, y eso nos permite saber el factor de ablocamiento. Y de acuerdo a la cantidad de registros podemos calcular el número de bloques de ese archivo dividiéndolo por el factor de ablocamiento. En el caso de que nosotros tengamos longitud variable de los registros, lo que vamos a hacer es trabajar con un promedio, y vamos a sacar el tamaño promedio de un registro a través de un análisis estadístico con técnica de muestreo. Entonces, por ejemplo, tenemos que calcular cuántas lecturas vamos a tener que hacer para hacer una selección. Hay muchos tipos de selección, que existan los índices, que no, por igualdad, por comparación, menor o mayor, las complejas, que pertenezcan o no pertenezcan, conjuntivas o disyuntivas. Entonces, una selección básica sin índices, donde estoy buscando un dato en particular, si no tengo índice sobre esto, el costo, que es la cantidad de lectura que vamos a tener, va a ser el tamaño de registro dividido 2, porque por ahí tengo suerte y la primera lectura ya la encontré, o por ahí justo es el último registro. El promedio lo voy a encontrar leyendo la mitad de los registros. Entonces, una búsqueda lineal por igualdad, lo que vamos a tener es la cantidad total de registros dividido 2. Esto partiendo de la base que es un campo clave candidata, o sea que no está repetido. Pero si el campo es un campo que puede estar repetido, tengo que leer todo el archivo. O sea que su costo va a ser igual a la cantidad total de bloques que utiliza ese archivo. Entonces, tengo que hacer esta selección. ¿Cuánta lectura me va a costar? Bien, acá tengo una fórmula para estimarlo de acuerdo a las condiciones que tengo. Ahora, si el archivo está ordenado, puedo hacer una búsqueda binaria, en cuyo caso baja drásticamente la cantidad de lecturas. Va a ser el logaritmo en base 2 de la cantidad que tenga. Entonces, por eso hablábamos al principio de la operación de crear un índice clúster, porque el índice clúster ordena físicamente esa tabla por ese atributo, y entonces me va a bajar drásticamente esta lectura. Ahora, si la lectura no es de igualdad, pero es sobre un atributo clave y está ordenado, lo que vamos a tener es encontrar el primero, va a ser el logaritmo en base t, y luego a continuación la cantidad que van a estar sobre esto, calculado con el factor de ablocamiento. No pretendan entender la fórmula en cada uno de los casos. Lo que estoy tratando es mostrar ejemplos de cómo trabaja.
esto ustedes no lo tienen que hacer, pero tienen que tener este criterio para saber cuándo crear un índice, cuándo no crearlo y qué tipo de índice crearlo. Entonces, cuando busco una selección por índice, nuestra condición, si es un índice primario, bueno, todo mi costo va a estar dado por la lectura H de el archivo índice más 1, que es la lectura en la tabla. Entonces, así estimo la cantidad de lecturas que tengo que hacer. Si el índice es un índice agrupado, donde hay varios que cumplen la condición, pero está clusterizado, está ordenado, entonces esto nos va a dar, su costo va a estar dado donde la cantidad de bloques que ocupen los registros sobre el factor de ablocamiento más la cantidad que tenemos. Cardinalidad es una función matemática, que acá está la fórmula matemática sobre esto de lo cual estamos expresando. Bien. Y ok. Porque acá está. Bien. Podemos seguir con esto 20 filminas más, pero tengo entendido que ya los tengo medio saturados. Entonces voy a intentar sintetizarlo más o menos. Para cada una de las operaciones generadas en cada uno de los planes de ejecución, yo voy a poder estimar estadísticamente la cantidad de lecturas que voy a tener que hacer en el disco para resolver esto. Y eso me permite evaluar los distintos planes de ejecución y quedarme con aquel que tiene la menor cantidad de lecturas. Este es el trabajo que va a hacer el optimizador. Podemos ayudar al optimizador, como decía Matías, creando índices, porque esto reduce drásticamente. Más adelante vamos a ver algunos de los problemas si creo muchos índices. Creando índices cluster, donde lo ordena físicamente, y así sucesivamente. ¿Se entendió la idea de cómo funciona el optimizador? Sí, profe. Ok. Ya a esta altura no sé si se entendió o ya están hasta acá. Sí, loco, se entendió. ¿Vos qué opinás, Caputín? Es lo que hay, profe. Ok, se hace lo que se puede exactamente. O sea, por eso no quiero seguir pasando la segunda proyección, donde son muchas más fórmulas matemáticas mostrando cómo se calcula en cada uno de los casos. Igual las vamos a subir al Moodle. Hoy está en el libro de Silver Jazz Court, están desarrolladas cada una de las fórmulas en sí. Pero esto no es magia, esto es matemática, matemática pura, y esto es estadística. Entonces, inclusive algunas de las fórmulas que planteamos estaban trabajando sobre una distribución lineal,
Pero lo que va a hacer el motor es sobre cada tabla y sobre cada atributo, o sea, sobre cada columna, va a ser un análisis estadístico para determinar la distribución de ese dato. Si es una normal, una binormal, una chi cuadrado, hay muchas, eso lo tengo que haber visto en la materia estadística, hay muchas distribuciones. Y si es una normal, si es leptocúrtica, si es mesocúrtica, etc. Y teniendo esos datos, saber la cantidad de datos en el intervalo sigma más menos 2 sigma más menos 3 sigma en los cuales se espera encontrar. Todo ese análisis estadístico le va a permitir hacer una evaluación bastante precisa de la cantidad de lecturas al disco que tiene que hacer. En todo esto se basa también todo el enorme mundo del Big Data y del análisis, que luego le vamos a pedir a Matías, que hizo una maestría al respecto, nos explique un poco. Pero esta es la esencia con la cual está trabajando el optimizador. Hay una enorme cantidad de rutinas matemáticas basadas en la estadística, enorme análisis estadístico, que nos va a permitir estimar la cantidad de lecturas de los múltiples planes de ejecución que generamos con las reglas de equivalencia. Esa es la clave del modelo relacional. Esta es la clave de lo que desarrolló CUD, y ese es el motivo por lo cual cuestan tanto los motores tipo DB2, Enterprise, tipo Oracle, etcétera, porque permiten manejar miles de millones de tuplas con velocidad de respuestas operativas. Dejamos acá preguntas sobre esto por el chat, si no. Ok. Matías, todos tuyos. Preguntas, nada. Sobre la práctica, consultas, dudas, creo que ya hoy es la fecha límite. Nadie. Vi que estuvieron entregando, pero bueno, todavía ni